los hermanos Marx conocemos casi todas, ¿no? Pero esta, por ejemplo, pues no se conoce esta fotografía. Hay fotos muy chulas en este libro. Este es Harpo, esos son sus hijos, ¿no? Todos con su peluca, igual, todos partidos de risa, ¿no? Es muy brutal. Bueno, la vida de Harpo, aparte de que tú te lees esto, y yo no he parado de reírme, os lo digo, está contado con un humor y tiene una densidad humana maravillosa. Empecé a leerlo y yo dije, me lo regaló un amiguete mío y le digo, dice, ya verás, Javier, te va a gustar por todo el elemento familiar y demás. Y yo digo, bueno, escrito por Harpo, la primera vez que habla, Pablo, yo digo, a ver qué cuenta. No escribe mal, no sabemos si ha habido un negro detrás, lo que se dice en el mundo literario, ¿no? Si ha habido un negro detrás que ha ido escribiendo todo, pero tiene un estilo personal muy gracioso, casi su vida la cuenta a golpe de gag, ¿sabes? De gracieta, ¿no? Él dice que cuando era pequeño y en el colegio los compañeros lo tiraban por la ventana, era la costumbre, ¿no? Entonces, entraba a bajar por clase, entonces le cogían todos y le tiraban por la ventana y... Entonces, estaba cada 2 por 3 la profesora, no tiréis a Harpo, por favor, tal, no tiréis al chaval. Entonces siempre le tiraban por la ventana. Entonces siempre nació, dice que me tuve que ir del colegio, claro, porque ya de tanto que me tiraban por la ventana, pues yo me escapé al final y ya no tuve mis estudios. Entonces esa fue la última vez que él estudió, cuando estaba en la clase de pequeño y le arrojaron por la ventana. El prólogo de Elvira Lindo me parece precioso. Fijaos lo que dice. Para que veáis que el tema del dinero, que tenemos que hablar del tema del dinero porque es muy importante, no es esencial a la hora de mantener a una familia unida y tal, que el tema del no tener dinero no destroza una familia, que los apuros económicos son apuros económicos y punto, pero no destruyen una familia. Dice, yo estoy leyéndome, en el momento en que leí esta autobiografía, me leía 2 memorias, las de Henry Roth, con su A merced de una corriente salvaje, y la de Harpo Marx y su Harpo habla. Estaba leyendo esas 2 autobiografías, entonces lee la primera y dice, cuando se cierra el libro, el lector tiene la tentación de pensar, es la penuria la que arroja a los seres humanos a la infelicidad y al desastre. La de Henry Roth. Porque la ley dice, mis padres eran pobres desde que yo era pequeño y mi vida fue un gris oscuro permanente, mi hermana gritaba y yo veía que no teníamos pan y yo decía, Dios, típico, ¿no? Entonces dices, mi vida fue un infierno, ¿no? Pero lo de los hermanos Marx, dice, los hermanos Marx se instalaron en el lado oeste de Manhattan, en el Upper East Side, a partir de la calle 90 y algo, más o menos. Eran más pobres que las ratas, era una cosa tremenda, porque eran judíos y entonces se vinieron a instalar en los barrios que estaban todos limítrofes con otras comunidades que venían de otros lados, Alemania, de Irlanda, de Italia. Entonces, allí los guetos de los barrios, en los primeros años del siglo XX, eran muy acusados. Entonces, cada gueto formaba parte de un grupito donde tú no podías meterte en el barrio de al lado si eras un chaval con los alemanes, ¿no? Enseguida le daban otra vez, le caneaban al pobre Harpo. Se pasaba toda la vida que le pegaban por todos lados, ¿no? ¿Qué haces en nuestro barrio? Y lanzaban. Debe ser de fácil manejo, Harpo. Los Marx se instalaron allí, los padres se llamaban Frenchy y Mini, los padres de los célebres hermanos, pero no parece que las dificultades idiomáticas les atemorizaran, ni tampoco la pobreza. Lejos de la miseria humillada de los Roth, de la autobiografía que me leí, la peculiar pareja Marx supo inocular en sus hijos un espíritu de alegría y de superación. Adolf Marx es que Harpo no se llamaba Harpo, claro. Harpo le vino de, ¿cómo se dice arpa? Harpo. Claro, entonces no es que fuera Harpo, ese fue su nombre de artístico, ¿no? Adolf nació en el seno de una familia pobre, más aún que pobre, miserable. Sin embargo, sus memorias destilan humor desde la primera frase. El padre Frenchy, fijaos, cuando él murió, cuando muere el padre de Harpo, de los hermanos Marx, fijaos lo que dice. Frenchy nunca dejó de sonreír, y su sonrisa era como una radiación secreta. Fijaos cómo está escrito, yo me quedé de piedra también cuando lo leí. Su sonrisa era como una radiación secreta. Todos los que estuvimos expuestos a ella quedamos afectados para toda la vida. Llevábamos grabado el significado de la lealtad y la indulgencia, y la convicción de la futilidad de la cólera. Tenía una radiación secreta solamente por reír.
estábamos expuestos a ella, quedábamos afectados para toda la vida, llevábamos grabado el significado de la lealtad, de la indulgencia y la convicción de la futilidad de la cólera. Cuando uno está en casa, los padres están todo el día hablando de los problemas económicos, del dinero, entran en cólera por cualquier circunstancia. La que un hijo diga la futilidad de la cólera, no del cólera, sino de la cólera, la de la ira, de las discusiones, que todo eso es fútil, que no vale para nada, que no construye nada. Es decir, esto es una familia en el fondo, en su pobreza, inteligente, porque se dan cuenta de que ¿para qué vamos a discutir? ¿Para qué vamos a andarnos con grescas? Entonces la madre era una persona optimista, exigente e involucrada en sus hijos. Es decir, esto para mí es fundamental considerarlo en una madre. Una madre optimista por naturaleza. Es una madre es pesimista y todo lo ve fatal. Ah, mis hijos, el futuro que les espera. Bueno, mi hijo voy a tener que dejarle coleta. El futuro, un horror, un desastre. Exigente, les está exigiendo a los chavales. E involucrada, se apasiona por lo que hace. Es decir, la típica madre que lo que hace es enseñar a sus hijos algo en lo que ella no se involucra, está perdiendo el tiempo y está haciendo a sus hijos que aprendan cosas que ni sus padres aprenden. Esto es muy normal. Porque es verdad que muchos padres dicen, vamos a darle esto a nuestros hijos, pero es algo a lo mejor que no les pertenece a ellos. Entonces no se involucran. Yo, esto siempre lo he dicho, ¿no? De mis padres yo he aprendido, pues como mi madre disfrutaba de la música clásica, entonces yo decía, oye, me encanta. A ver, entonces eso me ayuda a mí a decir, oye, quiero también que me guste como a ella. O la fe, ¿no? Es decir, cómo me hablaba del Señor, me hablaba con una convicción, no era una rutina ni era la oración de la noche. No, era una manera de vivir. Entonces, claro, esas cosas se transmiten así. O sea, no puedes tú vivir de otra manera siendo padre que involucrándote. Eso es lo que hacía ella, ¿no? Mimi era la labor de filigrana, dice Elvira Lindo, de una madre fuerte, decide crear grupos musicales con sus chicos, en el que ella también canta. ¿Sabes qué? Imaginaos qué divertida, debe ser una locura la familia. Porque los 5 eran los 5 hermanos, todos cantando desde pequeños. Otra vez, tenemos que hacerlo. Y sin poder comer nada porque no tenían nada de dinero. Tenían una patata que la divertía, pues la partían entre los 10 que vivían en la casa. Vivían 10 en la casa. O sea, todo esto de los retos de ahora que, es que no vamos a tener un niño porque no tenemos el futuro y tal. Somos todos tan conservadores, en el fondo. En el fondo es una mentalidad conservadora, pero paganamente conservadora. No hay riesgo, no hay... Si estos vivían 10 en una casa donde no se comía una vez al día, pero se vivía un estado permanente de alegría. Se vivía un estado permanente, porque el padre, que tenía esa fuerza de radiación por su sonrisa, y la madre, que era así, ¿no? Deciden crear grupos musicales, todos tienen un talento natural para la música y para la comedia, entonces ella se da cuenta. Y esto es lo que a mí me parece esencial, ¿no? Dice, cuando los Marx comenzaron a ser reconocidos, la madre empezó a aburrirse. No era la gloria lo que más le divertía, sino la búsqueda. Es decir, ella no quería que sus hijos fueran eternamente no felices, sino como vistos por todo el mundo como los grandes hermanos Marx, no. Ella decía, lo que me hace a mí feliz es estar siempre en un estado de alegría. Esto es muy importante, porque ¿qué significa eso? Que cuando uno haga lo que haga, tiene que estar siempre disfrutando de lo que hace. Siempre. Si no, estás perdiendo el tiempo. ¿Dónde se va la vida cuando uno vive? Pues cuando uno está pendiente del futuro y dices, tengo que hacer esto y tendré que ser ingeniero de caminos o tengo que preparar mi jubilación porque no sé qué. Espérate. ¿Y qué haces en el presente? O sea, ¿qué haces con el disfrute de lo esencial que es para un cristiano lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos de por medio y que tenemos que vivirlo con toda intensidad? Pues esto, ¿qué pensaréis, no? Pero así salieron luego estos niños, ¿eh? Todos estos unos capres, todos divertidísimos, ¿no? Esta es la mujer de Harpo. Esta es la fotografía de cuando ellos se casaron. Y el pobre es graciosísimo, porque el pobre no tenía ningún éxito con las mujeres,
Porque, no, era como, pues era demasiado juguetón, ¿no? Que le gustaba que la vida era como un divertimento permanente, lo pasaba muy bien y demás, era muy divertido. Y luego es como Groucho. Groucho siempre era el intelectual, o sea, en cualquier reunión buscaba un libro lo primero. Chico era el que le gustaba jugar las cartas, el que sabía cómo organizar quién era el que tenía dinero, el que no. Decía su hermano, dice, olía el dinero. Dice, yo olía el dinero que un día puse debajo de no sé qué y empezó a ir. Dice, lo descubrió, me lo quitó, luego lo puse. O sea, estaban así todo el día, ¿no? Y luego Harpo era pues el que podía estar, como dice él, con las dos manos encima de una mesa, mirando a la gente y estar entretenido. Eso o sea, el que escuchaba permanentemente. Entonces, era así, ¿no? No hay en el mundo pobreza que degrade semejante tesoro, dice Elvira Lindo. No hay en el mundo pobreza que degrade semejante tesoro de tener una familia que puede aburrirse porque están todos implicados en la tarea. Están todos implicados. Entonces, yo en un tuit lo puse porque me parecía interesante. ¿La alegría se hereda? Es decir, ¿qué se hereda? Tú puedes decir, ¿tú puedes a tus hijos darles un carácter especial? ¿O qué puedes transmitir a los hijos? ¿Qué habéis recibido de vuestros padres? ¿Qué tenéis? ¿Qué es lo que se puede transmitir? ¿Qué es lo que se traspasa de padres a hijos? Y eso quiero que entremos un poquito en eso. ¿Qué es lo que nos pueden transmitir nuestros padres? Curiosidad. Una actitud familiar. Una actitud de curiosidad, por todo. Conocimiento. No se puede transmitir una alegría si tú no naces con un estado de alegría. Puedes transmitir la educación, una actitud ante la vida que sabes que es bueno enfocarla de una forma alegre y positiva y no negativa. Eso lo puedes educar, pero la alegría es congenital. O sea, que tú crees que una persona que nace llorando se pasa llorando ya todo su vida. El trabajo que tiene que superar el pesimismo y a la persona optimista no le gusta nada porque ya lo es de por sí. Igual yo la persona alegre hay que tener un esfuerzo en transmitir alegría. La persona pesimista y no la encuentra hay que hacer un sobreesfuerzo. Claro, aquí se nos dice esto, ¿no? El tema de ser una persona positiva, ser una persona negativa, una persona optimista, que se nace con ello. Hombre, por una parte es verdad que hay personas que son mucho más serias a la hora de hablar. Yo les veo, esa gente que cuando habla dices tú, Dios mío, ¿tú cómo te enamoraste de tu mujer? O sea, que decirte, un tío serio, pero perfectamente serio, ¿no? Decía, Javier, me gustaría comentarte un par de asuntos. Y yo, O sea, dan ganas de decirle, es cierta, macho, ¿tú cómo? ¿Y estás casado? Sí, tengo 5 hijos y ha sido un milagro. Bien, ¿cómo? Imagínate, cariño, esta noche vamos a cenar. Yo le oía y digo, no puedo creerlo. Es decir, que perfectamente serios, es verdad que algunos pueden ser perfectamente serios, totalmente serios, pero se puede vivir un clima de serenidad. Eso es lo que yo creo que se puede transmitir más bien, como una atmósfera, no un carácter, porque el carácter no se puede transmitir. Yo creo que no. Tú no puedes decir, yo quiero que mi hijo sea optimista, por naturaleza. No, pero sí transmitir una atmósfera en casa. Una atmósfera no de irresponsabilidad, pero sí de despreocupación. ¿No? De despreocupación de muchas cosas. No le des vueltas a esto, que esto no te lleva a nada. Venga, oye, vemos la peli y tal, organizamos hoy y luego la comentamos. Venga, y hacemos un concurso de no sé qué. Siempre en un estado permanente de estar provocando en los chavales una atención y una curiosidad por las cosas. Yo creo que eso es muy importante, mucho. Nada de ver una película a la cama. Es un aprendizaje, yo creo que se aprende a vivir un estilo, o sea, es una forma de vivir, de actitud ante los problemas o no problemas, y eso sí que lo aprendes a lo mejor de tu familia, de tus padres. Luego cada persona es distinta, pero es algo que aprendes a enfrentarte a la vida de una forma optimista o pesimista, yo creo. Claro, lo que pasa es que cuando, no sé, yo por ejemplo aprendí mucho de un profesor, lo único que me acuerdo es que era profesor de matemáticas, de ciencias, que a mí me importaba un rábano, pero un día nos dijo en clase, para mañana no tenéis que hacer nada, solamente tenéis que ver la película que ponen esta noche en televisión, por los tiempos en los que ponían una película. Era la película que tenías que ver, ¿no? Entonces era La huella de Mankiewicz. Y yo teníamos todos 12 años.
Entonces, un chaval de 12 años ve La huella de Mankiewicz, que es una obra maestra del cine. ¿No la habéis visto? Un momento, ¿quién no ha visto La huella de Mankiewicz? ¿No habéis visto? ¿No habéis visto La huella de Mankiewicz? Y estáis aquí todavía. Vamos a ver. Los de Colombia, los de México, ¿qué de La huella de Mankiewicz? La huella de Mankiewicz es una obra maestra. Es una obra maestra. Yo la vi con 12 años. Michael Caine y Sir Lawrence Olivier. La huella de Michael Caine y Sir Lawrence Olivier. Que son 3 personajes nada. Bueno, ahora es maravilloso. No, 3. Bueno, es que es para no... No, sí, pero son... Ahora se vamos a liar con los spoilers. ¿Quién ha visto La huella? ¿Tú lo has visto? No, es que no podemos spoilear, claro. Pero esa película nos dijo que fuéramos a verla. Yo llegué a casa y me dije, mamá, tengo que ver la tele. Y me dijo mi madre, ¿cómo? Y yo, sí, lo que me han mandado. Y dice, ¿que te han mandado qué? Repítemelo, ¿que te han mandado ver la tele? Y dice, sí, la película de esta noche. Entonces, al profesor le importaba un rábano que terminara a las 12. Lo que él nos transmitía era también un entusiasmo. Por decir esto, os va a ayudar mucho a vosotros. Quiero decir, cuando eso a mí se me quedó grabado. Yo digo, este profesor le interesa. Le gustaba el cine, quería transmitir la transmisión de un saber. Y luego, me acuerdo perfectamente, lo comentábamos en clase. Era el año que se estrenó, fijaos en la vida, el año que se estrenó Apocalipsis Now. Entonces lo comentábamos en clase. ¿Quién ha visto Apocalipsis Now? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces todos, que prácticamente es una película clásica, ¿no? Entonces nos preguntó, ¿qué te ha parecido? Yo había visto Rocky 2, que cuando se estrenó Rocky 2, que son muy mayores. Pero al profesor le interesaba que nosotros pusiéramos de nuestra parte. Se quería involucrar. O sea, lo mismo que hacía esta mujer, involucrarse con los hijos, ¿no? Quería transmitirle su pasión por el arte, por el disfrute, por la despreocupación. O sea, que eso es muy chulo. Y dice él, no sé si mi vida... Sí. En Argentina no dicen mal educado, dicen mal aprendido. Mal aprendido, claro. Que en Argentina no dicen mal educado, sino mal aprendido. Está bien. Mal aprendido, sí. Es la bomba, es verdad. Mal aprendido. No sé si mi vida ha sido un éxito o un fracaso, dice Harpo. Pero el no tener ninguna ansiedad de llegar a ser una cosa u otra me ha proporcionado un tiempo extra para estar a gusto y divertido. Quiero decir, o sea, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Que seas, yo he vivido fracasado o he vivido con un éxito. ¿Qué es esto de éxito o fracaso? Es que a veces a los hijos les decimos eso, ¿no? No, tú tienes que triunfar en la vida. ¿Qué triunfar en la vida? Eso es aborrecible. Tú tienes en la vida que saber cuál es el significado de la vida, no tener éxito en la vida. Porque tener éxito en la vida significa que tienes que estar en la cúspide de todo. Yo en Nueva York he visto a cantidad de gente de estos que van andando por la calle hablando con 2 teléfonos, que se creen que están en la cúspide del éxito y que no te lleva nada más que a un estado de ansiedad. Un estado de ansiedad permanente. Pero si tú disfrutas la vida hoy, que es lo que se dieron cuenta, Harpo se dio cuenta enseguida, que tenía que disfrutar en la hora, ese es el sentido más cristiano de la existencia. Porque todo lo demás, el futuro, el vivir siempre pendiente de el más allá, del más allá que decir dentro de 10 años o 15, es desaprovechar el presente. Dice, por ejemplo, fijaos, con el tema del colegio, fijaos lo que dice. No recuerdo haber comido nunca mal. Fijaos, una patata al día. Era tal el estado de alegría en la familia que no recuerda haber comido mal nunca. O sea, fijaos cómo él discrimina al decir, aquello no fue comer. Imaginaos un padre que dice, tenemos una col entre todos hoy, ahí os la dejo, no puedo más. Entonces los niños dicen, papá, comes la col de una forma que te está autodestruyendo. En cambio, si llega el padre con 2 patatas y empieza, I wanna chame fire, que te está con 2 patatas. Entonces los padres, o sea, los niños hasta no se comen la patata porque dicen, Dios mío, pero esto es una fiesta cada vez que viene papá. Entonces es así. No recuerdo haber dormido nunca mal. Dice, he dormido en villas de Cannes y en Antibes, eso cuando era ya conocido. Pero he dormido sobre mesas de billar, mesas de camerino, tapas de pianos, bancos de baño públicos, cestos de retales, estuches de arpa. Y de 4 en fondo en la litera de arriba. He conocido el lujo supremo al dormitar bajo el sol de julio, en un prado, mientras el cordel de una cometa me hacía cosquillas en la planta del pie. No recuerdo haber visto nunca mal teatro. Y he visto de todo, desde los vodevils de Coney Island hasta el Teatro de Arte de Moscú, tal. La única mujer de la que he estado enamorado todavía está casada conmigo.
Mi debilidad es la gente. En los años 20, cuando todo el mundo hablaba al mismo tiempo, yo era uno de los pocos oyentes profesionales que había en circulación. Es todo así. O sea, la biografía de él es todo así. Entonces, vas pasando cada página y dices, es que no me lo creo, no me lo creo. ¿No? Pues es larga, ¿eh? Sí, sí, sí. Es brutal. Con el tema del colegio, los Marx eran pobres, muy pobres, y siempre teníamos hambre, dice. Y éramos numerosos, pero gracias al asombroso espíritu de mi padre y de mi madre, la pobreza nunca nos deprimió ni encolerizó. La pobreza nunca nos deprimió ni encolerizó. Esto para llevarle la contraria al otro marxismo. El Marx que dice el sentido de la vida viene del dinero y tal. Había 10 bocas que alimentar cada día en el 179 de Nueva York, en la calle, en el East Village. 5 chavales, de chico hasta cepo, la prima Polly, que había sido adoptada como una hija más, mi madre y mi padre, y el padre y la madre de mi madre. Estaban todos ahí. También la idea de estar con los abuelos, de estar todos juntos. Esta sensación de andar juntos, ¿no? Con los alimentos era mi padre un auténtico mago, con un par de costillitas, una col marchita, un puñado de hierbas para caldo, una bolsa de castañas y un pellizco de especias, podía producir milagros. Olisqueando y removiendo y probando, y siempre sonriendo y canturreando para sí. Quiero decir, era una persona feliz en el fondo. Es una persona que disfruta con lo que hace aunque sea pobre. O sea, cuidado, porque esto no es idealizar la pobreza, esto es dar sentido a lo que uno hace. Si tú estás en el trabajo, hecho polvo delante del ordenador y no silbando y canturreando, estás despreciando la vida que Dios te da. Este es nuestro problema. Porque él, siendo pobre y teniendo toda esta especie de especias basura, hacía un milagro para sus hijos, intentando, como el padre de La vida es bella, ocultando con alegría a su hijo y mostrando una otra manera de vivir. Esa es la manera de vivir verdaderamente en serio. Eso es brutal. No tenía más ambición que la de vivir y aceptar la vida de día en día. Solo tenía 2 vicios, mi padre. La lealtad hacia cualquier persona que llegaba a conocer. Nunca tuvo un enemigo, ni siquiera entre los tahúres que lo desplumaban. Y el pinacle. ¿Qué es el pinacle? El Pinacle es un programa de informática. El Pinacle es un programa de informática. Es verdad. Es verdad, pero el Pinacle en esta época de 1910 era un juego de cartas. Era como un juego de cartas, entonces él estaba entusiasmado. Todos los miembros de la familia de los hermanos Marx eran así, estaban enamorados de jugar las cartas. Estos son los hermanos Marx. Falta uno. Falta uno. ¿Quiénes son? El primero de todos, ¿quién es? Este es Falco. Este es Chico. Este es Cepo. Y este es... No, espera, revisa. Ese es Groucho. Este es Chico, este es Cepo y este es Falta Gummo, ¿no? Y falta Gummo, que es el otro, sí. O sea, al final los que se hicieron conocidos fueron los 3 hermanos más. Bueno, hay una película que salen estos 4. Salen en papeles serios. Una noche no, pero salen los 4. Pero muy poco. Y luego hacen de productor, se pone... Es verdad. No, se pone en una noche no, pero sale bastante. Pero sí, El cantante de ópera. No, que hacía de cantante de ópera. Sí, Las partes. no, era uno que hacía de cantante. No, A ver, ¿quiénes son? Brian May, coño, Queen. Freddie Mercury, Ahí está Brian May, Freddie Mercury, de batería de Queen. ¿Y quién es el tercero? Harpo. Es Groucho. Groucho mayor. Claro, Groucho mayor. No, claro. Estos son los padres. Los padres están en el centro. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están ya todos. ¿Ok? Ahí está la madre, Minnie Frenchy, que es el que se parece un poco a Groucho. Tienes aire de Groucho, el que está rodeando al chaval pequeño. Aquí ya eran ricos, ¿no? ¿Eh? Aquí ya eran ricos. No, yo creo Digo, que por la forma de vestir, que va todo el mundo hacer muy vestido. ya estaban haciendo sus funciones en Broadway y tal. O sea, ya empezaron a partir del 24 a hacer sus funciones. Dice, para mi madre, toda su vida adulta, cada minuto de ella estuvo dedicada a su plan maestro, decía.
El plan de Mini era simplemente el siguiente: llevar a su hermano pequeño y a sus 5 hijos al escenario y hacer que triunfaran. Su relación con Frenchy, con su marido, en los tiempos de mi infancia, más parecía una sociedad de negocios que un matrimonio corriente. Mini era la encargada del exterior, Frenchy era el encargado del interior. Mini peleaba con el mundo para realizar el destino de su familia. Frenchy se quedaba en casa, cosía y cocinaba. Mi madre era demasiado divertida, era la que mantenía nuestra vida llena de risas. Claro, con alguien así es fácil tirar para adelante en la vida. Es que ahora nos damos cuenta, cuando ya va pasando el tiempo y los expertos psicólogos y tal, que dicen que lo esencial es que los padres te hayan transmitido, no valores, es que yo estoy un poco harto de esto de que tienen que dar testimonio, los valores y... lo que hay que hacer es ser muy normal, vivir tú los valores, no tienes que transmitirlos, tienes que vivirlos. Entonces cuando tú vives salen solos, salen solos. No tienes que forzarte a hacer un plan de... Voy a hacer un plan de educación de mis hijos. No es un plan de educación de tus hijos. Lo que tienes que hacer es disfrutar con ellos al máximo y que vivan la naturalidad de las relaciones humanas. Por eso, esta gente es una gente muy normal a la hora de tratar a los demás. A Harpo le engañaron varias veces, lo cuenta en la novela. Un tipo le engañó cuando él tenía 15 años varias veces porque él era no cándido, pero era un tío que se fiaba de los demás. Yo que le dice, vamos a hacer negocios tú y yo. Prepara tu maleta. Dice que nos vamos. Entonces lo dijo a sus padres. Y los padres que eran geniales decían, vete con él, seguro que aprenderás. Y se fueron a un hotel y le dice, quédate aquí y tengo que buscar a otra gente. Cenaron, a lo bestia, langosta, tal. Y entonces él dice, me tengo que marchar, tengo que hacer otra consulta, pero mientras tanto vuelvo dentro de 10 minutos. Tal. Pobre aquí con sus 15 años. No vuelven. Le da la factura y dice, son no sé cuántos dólares. Es que no viene mi amigo. Y entonces pues le llevan a la cárcel, y en cuanto le llegan a la cárcel es cuando viene el otro y dice, ¿pero qué hace mi amigo aquí, mi compañero en la cárcel? ¿Cómo es posible? Entonces le saca de la cárcel y vuelve a picar por segunda vez y por tercera vez y por 3 veces llega a picar. Es brutal la... Entonces él dice... No es por llevar la contraria ni me da la plana, pero de la misma familia sale Chico, el mayor, que es borrachín, mujeriego, jugador, se deja todo el dinero, jamás tiene nada, sablea todo, era un desastre de persona, no le duró ni una mujer y tal. Lo otro era preocupón por el futuro, ahorrando siempre, Harpora vendido, es que de la misma, Harpora en el segundo, el primero y el segundo no puede salir más diferentes. No es por enmendar la plana, sí. De ahí la familia que nos pasa lo que tenemos varios. Exactamente. Es que no se puede tampoco, claro, no van a salir todos la perfección absoluta, porque luego está el carácter de cada uno, su manera de ser, y eso está claro, eso es lógico. Porque el pobre chico, entonces vio fatal. Para él no supo qué hacer con, pues tenía demasiadas mujeres a su alrededor, era un jugador, era un ludópata empedernido, sí, eso es terrible. Pero quiero deciros, merece más la pena el tener unos padres, nos huele mejor que unos padres se hayan dedicado a formarles en una atmósfera de alegría, que no unos padres que hayan dicho, mirad qué horrible el tema del dinero, esto es un espanto y tal, ¿no? Dice sobre la escuela prepara para la vida, y esa cosa que se encuentra en el futuro remoto. O sea, todo colegio dice, te preparan para la vida, eso que se encuentra en el futuro remoto, pero no para el mundo, dice, que es lo que se tiene que afrontar hoy, esta noche. Y cuando uno se despierta por la mañana sin la menor idea de lo que el día le traerá. Cuando yo era un niño realmente no había ningún futuro, solo había un presente por el cual preocuparse. La escuela no enseñaba cómo procurarse sitio para dormir en una sola cama con otros 4 hermanos. La escuela simplemente no enseñaba a ser pobre y a vivir al día. Él se daba cuenta de que había otras cosas que el colegio no te podía enseñar. A vivir el día de hoy con tu familia, con serenidad, cómo afrontar el reto de lo cotidiano, como otros valores, ¿no? Ahora, es verdad, eso que cada uno lo viviera de una forma, pues eso es verdad. O sea, es decir, cómo cada uno sale luego son las elecciones, ¿no? Nunca os preocupéis tampoco, los que seáis padres y los que vayáis, pues eso, no sé, estéis novios o que iniciéis un camino de intensidad, de matrimonio y esas cosas, cuando vengan los niños decir, es que vamos a intentar darles como un criterio muy claro para que sean de esta manera. Se te escapan todos de las manos. Pero lo suficiente como para ser listo y decir que mis hijos vean quién soy. Da igual que mi mujer o mi marido han visto quién soy, que mis hijos vean quién soy de verdad. No tengo que imponer nada ni hacer nada, sino mostrar quién soy. No cuáles son las reglas de esta casa, las normas de esta casa.
Cuando a un hijo le dices, es que aquí hay unas normas, no puedes venir a la hora que te dé la gana. Espera. Un padre te dice, aquí hay unas normas. Todo se tiene que vivir de otra manera. Yo me acuerdo, mi madre nunca me dijo, cuando yo volví a las 7 de la mañana con 19 años, no me decía, en esta casa hay normas. Yo me salí de cura. Mi madre me decía, claro, solamente me comentaba, ella no dormía, evidentemente, o sea, eso porque una madre siempre no duerme y tal, pero yo siempre le comentaba las cosas. O sea, había tal estado de mi madre decía, ¿qué tal? Pues bien, hemos hecho no sé qué, hemos ido a tal, hemos... Bueno, ya me cuentan mañana que estoy frita, y el padre igual. O sea, yo notaba que había como preocupación, no policía. Entonces, por eso me daba una confianza muy grande porque vivía fuera como si viviera dentro. ¿Entendéis? No había como... Aquí vienen, llegas a casa, las normas, el aliento, por si acaso... A ver qué... Yo una vez, sí, fumé en el baño, ahí a escondidas, ducados, ¿eh? ¡Ya salgo! Mi madre me dice, joder, ¿cómo hueles a tabaco, no? Y le digo, ya, mamá, es que ha sido lo que he estado con compañeros en el recreo. Y estaban todos fumando y yo no, Y yo no digo nada, hijo, no digo nada, pero apestas. Entonces, con eso te das cuenta de que si hubiera montado un pollo, vamos a ver, ¿pero qué te has creído tú que te hace daño a los pulmones, al intestino, al hígado? ¿Sabes? O lo que sea. Pues no, sencillamente pues se burló de mí, entonces yo quedé como un idiota. Quedé fatal. Esa es una manera de enseñar que te aporta, digamos, un plus de decir qué chorrada ocultar o qué chorrada tener doble vida o vivir de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues cositas de estas, ¿no? El tema, por ejemplo, que el que os he contado, a este que por 3 veces le timó. Todo aquel asunto me hizo mucho daño, pero no por el hecho de haber sido arrestado 3 veces yo, ni por tener que devolver $20 que mi madre le había pedido al tío para sacarle de la cárcel. Me dolía porque había perdido a un amigo. Fijaos cómo era, qué sensibilidad tenía este tío, ¿eh? O sea, porque él había confiado en este por encima de todo. La experiencia debería haberme hecho reflexionar y aprender a juzgar un poco mejor a las personas, su manera de ser y sus móviles. Pero mucho me temo que la única lección que saqué fue simplemente la que dijo mi madre. Nunca confíes en un tipo que camina, que camina al bies, que no camina derecho. Es que su madre era muy divertida, porque es que veía a un tío y decía, no te fíes de él porque es un tío que camina como en diagonal. No te fíes de él. Entonces, que diga eso, es una madre que en el fondo te está transmitiendo una verdad, amor, todo en el mismo saco. Es una pasada. Esa es la madre. Esta es otra. Y ahora, bueno, esta es la famosa, la imagen clásica de Hartmann. Y para terminar, una cosilla muy breve de Natalia Ginzburg. No sé si tenéis este libro. Es otro de esos libros que son muy interesantes, básicos, se llama Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg. Este es un libro... Son pequeños ensayos. Son pequeños ensayitos. Entonces, hay un apartado sobre el tema del dinero, y los hijos. Natalia Ginzburg. Es una mujer, es no creyente, comunista, es interesante. Pero nunca he escuchado a nadie tocar el tema del aborto como en ella. Nunca. O sea, lo toca con una finura, es alucinante. Es tipo Pasolini, ¿no? Que decía, pero ¿cómo es posible que la gente acepte el tema del aborto? Yo siendo un tío de izquierdas, no creyente, homosexual, tal, ¿no? Decía, pero es que yo no puedo tolerarlo. O sea, ¿qué es esto de acabar con el inicio de la vida humana, con lo apasionante que es la vida, tal, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos viscerales que son muy auténticos, ¿no? Las pequeñas virtudes, dice para ella, que son terribles. ¿Vosotros sois partidarios de hablar a los hijos de dinero? De ahorrar. Es que esto es terrible, ¿eh? Terrible. Dice ella, no hay que enseñar el ahorro, hay que enseñar la generosidad y la indiferencia hacia el dinero, no la prudencia. No hay que enseñar prudencia, sé prudente, hijo, sino el coraje y el desprecio por el peligro, no la astucia, sino la franqueza y el amor por la verdad, no la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación, no el deseo de éxito, sino el deseo de ser y de saber. Todo es así en Natalia Ginzburg.
Esto es brutal, es brutal. Nos apresuramos a enseñarles el respeto a las pequeñas virtudes. Él la critica. Fundamento en ellas todo nuestro sistema educativo. De esta manera elegimos el camino más cómodo, porque las pequeñas virtudes no encierran ningún peligro material. Es decir, tú le dices a uno, sé prudente, así no te arriesgas. Ahorra, así no gastas demasiado dinero. Todo es prudencia. Sé diplomático, sé astuto. No les enseñas el riesgo. Y un cristiano necesita que le enseñen en grandes virtudes, no en pequeñas virtudes. Esto va ella mucho por ahí, ¿no? El instinto de defensa, tal. Fijaos lo que dice el dinero. El ahorro. Lo primero que hacemos es regalarles una hucha. Por eso matas a un niño, matas. No deberíamos enseñar a ahorrar, deberíamos acostumbrar a gastar. De inmediato, dice ella, de inmediato. Al encontrarse entre las manos esas chucherías, los niños se sentirán decepcionados, pero se olvidarán rápidamente de la decepción, de las chucherías y del dinero. Es más, asociarán el dinero a algo momentáneo y estúpido. Te has gastado y punto. Dinero no te construye grandes cosas. No obstante, es necesario acabar con esta ignorancia pronto en los niños, que al principio vean que el dinero es algo normal y no hay que darle muchas vueltas. Y si tenemos dificultades económicas, es necesario que ni demasiado pronto ni demasiado tarde nuestros hijos sean puestos al corriente de ello. Al acostumbrarlos a considerar el dinero como algo familiar, como una cosa que nos pertenece a nosotros y a ellos en igual medida, podremos invitarlos a ser sobrios, a tener cuidado con el dinero que gastan. Y de esta manera, la invitación al ahorro ya no significa una pequeña virtud, sino una invitación a sentirse adultos y responsables ante una cosa que nos pertenece tanto a nosotros como a ellos. Es decir, que ya no es la pequeña virtud del ahorrar, pensar en la virtud del ahorro, no, sino en la virtud del decir, es que es un tema de todos. La responsabilidad la tenemos todos aquí en casa, hacerles a todos corresponsables. Entonces ya es enfocarlo desde una virtud grande, ¿no? Tanto a nosotros como a ellos, ligada a nuestras necesidades cotidianas. Bueno, pues es hasta aquí, digamos, para por lo menos que metáis un poquito el dedo en esta vida apasionante, como es la de Harpo, en el tema de cómo educar, que Natalia Ginsburg en este tema del dinero sobre todo es muy interesante. Esta es Natalia Ginsburg, para que supierais cómo es. Esa mujer siempre rodeada de americanos. ¿Sabes? Que ella interviene en la película de Pasolini, o sea, el Evangelio es un Samadero. Ah, no sabía yo que intervenía en la película. ¿Ah, sí? Interviene en un papel ella. Anda, no sabía. No me acuerdo qué papel hace. Ah, no sabía que intervenía en la película de Pasolini. Ah, qué gracia. Pues ¿de quién es la película esta? Pues, por lo menos eso. Y luego que tengamos, claro, el tema de John Juaristi que hemos visto del tema político y demás, bueno, siempre haremos también a partir de ahora un poquito de esto, tocar temas de actualidad, algunos asuntos que veamos que son de máxima actualidad. Veremos qué es lo que pasa a partir de la semana que viene con el gobierno y estas cosas, ¿no? A ver qué pasa en España. Y vamos a rezar un ratito, ¿vale? Terminamos y dentro de 15 días nos reunimos. Y nosotros nos marchamos hasta una próxima colisión.